Bien, y entonces ese artículo 17, fracción cuarta, que hace mención de las estimaciones, recordemos que hay reglamentos que me ayudan a cómo cumplir correctamente las leyes. Pero los reglamentos, recuerden ustedes que nunca van a poder mover la base, más bien desde el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Pero sí te van a poder orientar de cómo vas a hacer las cosas, eso sí. Eso es muy importante, porque ni un reglamento ni una regla de miscelánea nunca van a poder hacer eso. Pero déjenme decirles que en la vida real sí pasa. Hoy día está pasando con las reglas de miscelánea, que a través de una regla de miscelánea se está metiendo con ciertas obligaciones que no le pertenecen. Entonces, nada más como dato para que lo tengan presente. En este caso me dice, para efectos del artículo 17, párrafo segundo y tercero de la ley, se considerará autorizada o aprobada una estimación en la fecha en que el residente, fíjense, por eso hace rato mencionaba el residente, es decir, la persona que se supone que tiene el talento para poder estimar un avance. Obviamente el residente es una persona con cierta especialidad, con cierta preparación, y entonces ese residente de supervisión o la persona facultada por el cliente, una persona que faculte al cliente para efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de conformidad dicha estimación. Pues ahí está. La ley me hace mención de estimaciones, el reglamento me dice en qué momento se considera y por quién, ¿sale? Sigue el 18. En este caso lo puse para, fíjense, los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble en los que se obliguen a ejecutar dicha obra conforme a un plano, este es específico para estos, porque ya ven que los separé, conforme a un plano, diseño y presupuesto, en los casos en que no estén obligados a presentar estimaciones por obra ejecutada o la periodicidad de su presentación sea mayor a 3 meses, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17, párrafo segundo y tercero de la ley, podrán considerar como ingreso acumulable el avance mensual. Cuando dice podrán considerar en forma mensual, aquí allá decía antes de 3, aquí más de 3, pero dice, no, pero no me importa, puedes acumular de manera mensual. Entonces, no es que te esté aclarando nada, ni te esté vendiendo ningún favor, todo lo contrario. Y esa última parte de la fracción cuarta, en el párrafo tercero dice, oye, ¿ya te autorizaron estimaciones? ¿Ya viste que tienes 3 meses para que las cobres? Y si no las cobras, no es acumulable, sino hasta que las cobras. Independientemente de esas estimaciones, se considerarán acumulables, además de los anteriores, cualquier pago recibido en efectivo, bienes o servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación o cualquier otro concepto. Fíjense aquí, les voy a dar un gran consejo. Yo lo puse tal cual dice la ley. Y ya se menciona depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación. Si se da un dinero con esa naturaleza, ejemplo, en la compra de un departamento, yo voy a cierto desarrollo y me interesa comprar un departamento en ese desarrollo porque está en una zona bonita, tiene centro comercial abajo, tiene alberca y quién sabe qué tanto carajo, pero doy un anticipo, bueno, en calidad, pero de depósito, en garantía. Ojo, si bien es cierto que la ley dice que para el constructor sería un ingreso, ello no es obstáculo para que yo pueda interpretar y aplicar la ley correspondiente que no sea la fiscal. ¿Por qué? Porque viene el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, párrafo primero, el cual, a manera general, dice el artículo 5, párrafo primero, las disposiciones fiscales son de aplicación estricta. Y aquí aclaro algo.
Porque muchos contadores tienen esa falsa idea de que si la ley dice algo es de aplicación estricta. Pero espérame tantito, chaparrito. Antes de que yo aplique la ley, primero la tengo que interpretar para poderla aplicar. Oye, ¿qué es eso? Pues mira, tienes que tratar de entender qué fue lo que quiso decir el legislador, el creador de la norma. Además, tienes que atender a la naturaleza de cada una de las figuras jurídicas que se señalan en la ley. La ley y el Código Fiscal me lo permite. Entonces, si yo hiciera esto y acumulo la garantía, el depósito en garantía, estaría realizando una aplicación literal de la ley. Pero espérame, ¿qué es un depósito en garantía? Es un dinero que yo te doy para garantizarte que si ese departamento lo construyes, lo terminas, entonces yo ya te garanticé con ese dinero que lo voy a comprar. De la misma manera, el que lo recibe, pues está comprometido a respetar que ese departamento se lo tengo que vender a esa persona. Pero ¿qué pasa, como decía Roberto en el ejemplo de qué tal si el edificio se cae? Pues, ¿cuál departamento? Y entonces la constructora tendría que regresarle su dinero a esa persona porque era un depósito en garantía. Y yo ya me fregué. Tuve una pérdida increíble. Entonces tengo que atender a la naturaleza de cada una de estas figuras para saber si procede o no. Artículo 5, párrafo primero, y hay una jurisprudencia de la Corte que me dice que si bien es cierto que el artículo 5 del Código Fiscal, párrafo primero, señala que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta, también es cierto que yo puedo interpretar o aplicar de manera supletoria algunas otras disposiciones para entender qué carajo fue lo que quiso decir el legislador. ¿Qué ves ahí tú? Una dona glaseada. Una dona glaseada. Tiene hambre este muchacho. Un cerdito. Allá, se me fue tu nombre. Mariana. ¿Qué ves ahí? Dos círculos. Acá. Un cerdito. ¿Qué ves ahí, abogada? Unos colmillos. ¿Qué ves ahí, Juan Ramón? Yo lo que veo es un charro visto desde arriba. Ahí están sus botas. ¿Se dan cuenta cómo incluso esto puede pasar aquí? Y para evitar ese tipo de diversas interpretaciones, tengo que recurrir a la norma que me va a auxiliar para saber qué carajo es cada uno de estos conceptos. E incluso el mismo reglamento de la ley de renta hace mención de los depósitos. Depósito es el que yo te doy, y pone el ejemplo del arrendador. Yo, arrendatario, te doy un depósito arrendador como garantía de que voy a cumplir con el contrato. Y si no fuera así, en una renta que te dejo de pagar, tú tendrías el derecho a ese depósito cambiarlo de nombre para recibir ahora la contraprestación. Pero el depósito en garantía no es para pagar no es a manera de contraprestación. Si no es a manera de contraprestación, entonces no es ingreso. Porque cuando yo recibo el depósito en garantía, no está incrementando mi haber patrimonial, porque ese dinero yo lo tendré que regresar algún día, si fuera el caso. Si no lo regreso porque sí se vendió el departamento, entonces le doy la reversión. ¿Sí me siguen? Entonces, eso es lo que te permite el artículo 5, párrafo primero, en correlación con esa jurisprudencia de la Corte que te dice que puedes interpretar de acuerdo a la normatividad correspondiente. Entonces, no estás haciendo nada malo. Malo es cuando interpretas a tu favor
y entonces incurres en lo que se conoce en fraude a la ley, que desafortunadamente la figura del fraude a la ley no está definida en nuestra legislación mexicana. Para eso está el derecho comparado y es permitido. Entonces, si yo me voy al Código Civil Español, allá en el Código Civil Español sí hay un artículo que me define qué es fraude a la ley, y es cuando yo aplico una disposición que no me pertenece, que no me es aplicable a mí, sino a otra persona, a otra institución, pero yo lo aplico en mi favor y estoy haciendo o cometiendo fraude a la ley, que eso al final del día es defraudación, ¿sale? Entonces, aquí la ley dice que cuando se den esos conceptos tienes que acumular. Si eres contador privado, seguramente vas a acumular. ¿Qué es un contador privado? Es un privado, pero de conocimientos. Entonces, por eso tienen que ponerse truchos aquí. Si yo no aplico otras disposiciones, aplicaré de manera literal la ley y entonces estaré incurriendo en pequeños detalles que sería la acumulación de algo que no tengo que acumular. A manera de ejemplo, la ley del IVA, fíjense, la ley del IVA dice que cuando una persona moral le presta servicios a otra, en tratándose de transporte terrestre de bienes, hay una retención de IVA. Aquí la pregunta sería, si aquí el despacho contrata Panamericana, vamos a suponer que aquí no es un despacho, aquí es una local en donde se reciben por los bienes que vendemos, recibimos efectivo, bastante efectivo. Yo no lo puedo tener aquí, tampoco me lo puedo llevar al banco porque como es bastante lana, vaya a ser que afuera me estén casando y ¡pum! Contrato a Panamericana, viene Panamericana, se lleva la lana al banco. Aquí pareciera ser, si yo aplico la ley de manera literal, así como dice ese artículo 1A, fracción segunda, inciso C de la ley del IVA, estaré incurriendo en una retención de manera indebida, porque me dirían, es que Panamericana está transportando bienes, ¿el dinero es bien? Sí, está transportando el dinero de aquí al banco. Entonces caen en la hipótesis, se actualiza la hipótesis normativa, cae en el artículo y tiene que cumplir con la obligación. Espérame, chaparrito. Aplico el artículo 5, párrafo primero, y digo, ¿qué hace Panamericana? Panamericana custodia valores. Y para custodiar el valor, tiene que trasladar el valor, el dinero, al banco. Entonces no está transportando bienes. ¡No! Luego entonces no hay retención. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Porque lo tienes que fundamentar, contadora. Para eso hay una ley federal de seguridad privada que me define qué es lo que hace ese tipo de contribuyentes. Si vieron lo que hice, interpreté la situación jurídica para poder cumplir con la ley. Insisto, si aplicara la ley de manera literal, tal cual dice abogada, caería en un grave error. Entonces, es lo que se hace aquí. ¿Qué es un anticipo? Es una cantidad de dinero que corresponde con el pago de una deuda o una transacción económica y que se abona de manera adelantada a la fecha que se había acordado previamente. Los anticipos a proveedores son aquellos cuya finalidad es dotar al proveedor de fondos para empezar el servicio o producto para reservar determinados bienes o servicios. Se trata de un anticipo cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio a adquirir o su precio. Si yo quisiera ser así como muy, muy estricto de aplicar la ley, diría, a ver, una venta antes de la venta un contrato cuando se perfecciona. De acuerdo al Código Civil Federal, un contrato se perfecciona por el mero consentimiento. Artículo 1803. Por el mero consentimiento. 1796. Oye, ¿y cómo se da el consentimiento? Me voy ahora sí al 1803
y el 1803 me dice que es el consentimiento puede ser expreso o tácito. Y el expreso, pues obviamente resulta de papelito habla, de manera verbal, y tácito es aquel que se presume por los hechos que se dieron, sin que haya necesidad de papel o palabra alguna. Luego entonces, si se perfecciona un contrato, se generan las obligaciones. Pero en tratándose de la compraventa, por lo que dice aquí, la compraventa es perfecta cuando las partes acuerdan la cosa y el precio de la cosa. Y digo cosa porque así dice el Código Civil, ¿cierto, abogada? Entonces, la compraventa es perfecta cuando se pacta la cosa y el precio de la cosa. Y sigue diciendo, aun cuando la cosa no haya sido entregada, ni el precio satisfecho. Pero por el simple hecho de que ya el contrato se perfeccionó, el contrato de compraventa, en ese momento, jurídicamente yo tendría obligación sobre una persona de que me va a dar un dinero. Y entonces aguas con esos conceptos, porque para la ley de renta diría, entonces se va a incrementar tu haber patrimonial, chaparrito. Entonces hay que tener cuidado. Aquí lo que hice, fíjense, oye, pero si estamos en renta, ¿qué carajo tiene que ver el Código Civil? Pues porque tengo que hacerlo para poder aplicar correctamente la disposición, de acuerdo ahora al artículo 5, párrafo segundo del Código Fiscal, que me permite aplicar de manera supletoria el derecho federal común. Y en el derecho federal común está el Código Civil Federal. Entonces aquí lo que hago es un ejercicio intelectual para poder cumplir con una norma fiscal. Tengo que recurrir a otras leyes que sustentan el derecho fiscal. El CFDI es una forma de deducir, una forma de acumular y una forma de abrocharse. Porque si la ley dice, cuando expida un comprobante, estoy obligado a acumular, si ahorita, fíjense lo que pasaría, si ahorita un cliente nos pide, oye, ¿sabes qué? Que no me mandaste el CFDI del pago que te hice el año pasado, del servicio que me hiciste el año pasado y que no me pagaste. Mándame el comprobante porque lo necesito para justificar X. Y si ahorita yo le mando el comprobante y le pongo en el concepto, cobro del servicio prestado en diciembre de 2018, me estoy haciendo el harakiri, porque aún estando en julio de 2019 tendría que presentar una complementaria de diciembre de 2018 para pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque la ley decía, cuando se presta el servicio, inciso B, y si yo digo que presté el servicio en el 2018, Juan Ramón, entonces solito me estoy abrochando. Fíjense nada más la importancia de los conceptos. Por tu pregunta, Jenner, si ya conozco el gran total y lo que te doy es un pago a cuenta, eso al satánico le da indicativo de que hay un gran total. Y para efectos fiscales, eso sería acumulable. Valor del gran total, 1,000,000, pago a cuenta, 100,000. Si yo soy satánico y te fiscalizo, me tienes que pagar impuesto sobre la renta sobre 1,000,000. Oye, pero es que solamente recibí 100,000. Sí, pero tú aquí pusiste que es pago a cuenta. Por ahí debes de tener contrato, no te hagas. A ver, enséñalo. Pues esa sería la diferencia medular. No se considera anticipo la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito. Es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición. Luego entonces, hay obligaciones de condición suspensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo genero un contrato en donde hay una cláusula que diga que hay una obligación de condición suspensiva, quiere decir que la obligación se va a generar solo hasta que se suscite un evento incierto. Solo hasta que se suscite ese evento se genera la obligación. El departamento, te doy depósitos en garantía, es para garantizar que me lo vas a vender y yo que lo voy a comprar. Solo hasta que me lo entregue, entonces
se cumple con la condición suspensiva y en consecuencia se activa la obligación. ¿Cuál? De que él me dé el departamento y de que la lana que le di como depósito se convierta en un ingreso. ¿Sí ven? Oye, ¿y eso de dónde lo saqué? Eso del Código Civil Federal. Más o menos, ahí está por allá por el 2239. Eso es muy importante que se conozca. Eso es lo que conocen los abogados. Pero nosotros contadores no quiere decir que no lo podamos conocer. ¿Sale? En el caso de operaciones en las cuales ya hay acuerdo sobre el bien o servicio de que se va a adquirir y su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, es decir, un acuerdo consensual, y el comprador o adquiriente del servicio realiza un pago de una parte del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo. Es venta en parcialidades, pago a cuenta, ¿no? Entonces, para que tengamos cuidado. Este me va a servir para más adelante, fíjense. El 18, fracción cuarta, el 18 me dice, son ingresos acumulables. Oye, pero si allá en el 16 ya me dijiste que eran ingresos acumulables, Juan Ramón. Y el del 17 me dicen en qué momento debo de acumular y que si soy constructora, acumulo en base al avance de las estimaciones, siempre y cuando sean pagadas dentro de los 3 meses y no hasta que me la paguen. Y ahora el 19 me dices, ¿otros ingresos? Sí, porque hay fenómenos en la vida real que se pueden dar y eso te puede generar un ingreso. Pero uno de ellos es para no salirnos, es la ganancia derivada en la enajenación de terrenos. Cuando yo compro un terreno, no lo puedo deducir, ¿cierto? Pero cuando lo venda, la ley me dice, sería absurdo que si me compras un terreno ahorita de 1 millón, Jesús, y no lo deduces, y el día de mañana lo vendes en 1,5 millones, acumules 1,5 millones, ¿no? Entonces aquí el 18 te dice, acumula solo la ganancia. Ah, oye, ¿cómo se determina la ganancia? Dice, la ganancia por la enajenación de terrenos restarán del ingreso obtenido el monto original de la inversión actualizado. Es decir, ese millón que me costó, cuando lo venda, lo actualizo y a lo mejor el costo, el MOI actualizado, de 1 millón sube a 1,100,000. ¿Cuándo lo vendí? 1,500,000. Tengo una ganancia de 400 bolas. Ese es mi ingreso acumulado. Este me va a servir para cuando entonces estoy enajenando el inmueble con la construcción. Porque compré el terreno para construir. No solo vendo el servicio de la construcción, sino también el donde lo construyo. Y aquí se vuelven cosas interesantes. ¿Por qué? Porque la pregunta, fíjense, una vez una abogada me preguntó, oye, Pepe, ¿cómo si yo estando en el edificio 10, en el edificio X y vivo en el departamento del piso 10, yo soy propietaria del terreno? Si no hay terreno donde yo vivo, estoy allá en el piso 10, ¿cómo voy a ser? No entiendo cómo pueda ser yo propietaria del terreno. Pues sí. ¿Por qué? Porque sobre el terreno se construye y tú estando en el piso 10 eres propietaria de una parte indivisa del terreno y todos los que habitan aquí son copropietarios del terreno. Una chulada eso, ¿no? Pues cuando yo, constructora, vendí el terreno, los compradores son dueños solo de su departamento, son condóminos, son dueños solo del departamento, pero copropietarios, codueños del terreno. Que aquí se tiene un cliente que administra un condominio, ¿no? Algo así me habías comentado, Roberto. Entonces es interesante la administración. Pero bueno, no vamos a salir de él. Esto me va a servir entonces para cuando los venda, ¿sale? Pero quiero que tengan el dato. Porque además esto, fíjense, artículo 19. Ahorita que veamos allá en el terreno, que lo compro como desarrollador inmobiliario, la ley me permite
cierto beneficio.